Mariano, primero que nada, hablé con harta gente antes de partir y ya te conozco hace muchos años, pero la descripción que todo el mundo decía era: Mariano es un tipo amigo, un tipo que teje redes, que genera cercanía, que construye. Como anécdota decían, Mariano tiene un gran problema, que es que no sabe decir que no, ni al emprendedor, ni al inversionista, ni al amigo, ni al ecosistema. Y yo creo que esté acá es prueba de ese problema, porque efectivamente directamente fue de Mariano: ¿quieres venir a una conversación? Bueno, y acá está. Acá estamos. Así que antes de partir con la conversación, antes de hablar de startups, de Latinoamérica, del Venture Capital, partamos de lo más importante. ¿Messi o Cristiano? Messi, claramente, ¿no? ¿Quién gana el Mundial? Si no lo gana Argentina, que es una buena chance que lo gane Argentina, Marruecos. Y todo esto era para que ustedes pudieran adivinar de qué país eres. De Latinoamérica. Muy buena respuesta. Pero bueno, Mariano, tú tenías una historia bastante especial cuando partiste como abogado, después te fuiste al mundo del sector público, partiendo como director general de emprendedores en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy día estás como presidente de ARCAP, con un Venture Capital. Cuéntanos un poco de cómo se fue tejiendo este hilo y cómo fue conectando las diferentes etapas de tu carrera, y para complementar un poco, ¿qué aprendizaje fuiste llevando una a la otra? Bueno, primero un placer estar acá. Sabes que además de un gran respeto profesional hay amistad y admiración. Mi historia es medio rara, la verdad es que yo no sabía bien qué estudiar, sí sabía que quería intentar ayudar a los demás, creo que ese es una marca registrada en mi casa. Soy el mayor de 11 hermanos, supuestamente mi madre no podía tener hijos y a los 9 meses nací yo, una cosa bastante extraña, y después vinieron 10 más. Bueno, ya que saltaste ahí, es demasiado bueno para no mencionarlo. Eres el mayor de 11 hermanos y te casaste con tu mujer, que son 11 hermanos. Son 11 hermanos también. Igual ella es el lobizón, porque es la séptima. Pero sí, es una cosa bastante rara. Pareja con 11 hermanos los dos, 11 en total. Pero bueno, it was meant to be, como dicen, ¿no? Pero sí, familia numerosa, que la verdad es que me marcó eso. Mucho emprendedor en mi familia, pero sobre todo mi madre, mi vieja, un personaje, pero da para otra charla larguísima. Pero sí nos inculcó a todos en mi casa la vocación por tratar de ayudar. Era una casa de puertas abiertas, camas abiertas para el que quiera, o sea, siempre había 25 personas desayunando, comiendo, amigos de mis hermanos, y no estaban mis hermanos. Por supuesto tenía sus problemas, o sea, la propiedad privada era un concepto bastante relativo. ¿Es verdad que si no comías rápido no comías? Si no comías rápido no comías, el sueño era que te toque la toalla seca, digamos, porque en general tenía que compartir, llegabas a tu cuarto y por ahí había gente en tu cama, pero bueno, fue una escuela, era una pyme, fue una escuela muy divertida, pero bueno, yo estudié Derecho, la verdad que me había ido muy bien en el colegio, fui abanderado, pero no sabía bien. Me gustó el tema abogacía, por el tema sobre todo de la justicia. En ese momento yo estaba trabajando en varios temas más sociales. Me acuerdo de una charla con un cura, que yo le estaba con dilemas sobre qué hacer, de vocación, y me dijo: bueno, me parece buenísimo que estés trabajando en estos temas sociales en el barro, pero, me dice, yo tenía 19 años, me dice, si alguna vez podés, fíjate que a vos te ha ido bien, de tratar de generar oportunidades para los que están en el barro, digamos, ¿no? Y me puso sobre la mesa el tema de emprendedores, que años después me volvió, ¿no? Pero me acuerdo en ese momento, me quedé pensando, y después me dijo, incluso, me dijo, hay una vocación todavía mayor, que bueno, vos la sabés muy bien, que es lo que están en un tercer escalón, generando oportunidades para los que generan oportunidades, que es la política, me dice. Así que si alguna vez se te da, no lo descartes. Y esas dos cosas me sucedieron. O sea, cuando me recibí, estaban todos mis amigos emprendiendo, me habían ofrecido trabajo de las firmas grandes de Argentina, yo no quería, y ahí un amigo me dijo, mirá, están todos emprendiendo, ¿por qué no nos metemos a hacer esto?
Y ahí arranqué, le pedí a mi padre una oficina, un teléfono, nos hicimos unas tarjetas en la estación de tren, fuimos a imprimir en una imprenta y arrancamos a asesorar emprendedores. Yo tenía 22 y era difícil competir contra otros abogados ya más consolidados, pero como de tecnología nadie sabía nada, año 99. Y era un nicho desatendido. Era un nicho totalmente desatendido, empezamos ahí, nos fue muy bien, después nos ofrecieron sumarnos a otro grupo que estaban haciendo lo mismo, nos fusionamos, armamos un estudio de abogados y empezamos por todo el país a ayudar a emprendedores. Tuve 15 años con eso, apasionante, muy divertido, y después llegó la política, el ofrecimiento ese, que fue bastante de rebote, la verdad, no me adjudico mucho mérito. En ese momento Macri estaba queriendo juntar gente del sector privado, bueno, parecido a tu viejo, ¿no? Quería gente del sector privado sumarla a la política y había hecho una comida con una fundación de fundraising. Entonces fuimos con la firma, ahí pagamos una mesa. Siendo honestos, fuimos por un tema comercial y social. Todos los estudios de Buenos Aires estaban ahí, había que estar. Entonces, en un momento quiero ir al baño, cruzo el salón, paso por la mesa principal, al costado, y estaba Macri, estaba toda la plana mayor, y estaba un amigo mío, tío de mi mujer, que era el rector de la Universidad Austral. Lo habían nombrado rector. Entonces, lo saludo, Mariano, ¿cómo estás? Digo, felicitaciones, me dice, sentate, charlemos. Y yo, no, mesa principal. Sentate un minuto. Me siento a charlar y después me fui, pero se ve que hubo gente que me vio. Entonces cuando estaba volviendo del baño, me encuentro con dos amigos de mi padre que me dicen, Mariano, qué bueno, qué emoción, qué orgulloso de estar tu padre, que te estés dedicando a la política, hace falta gente del sector privado que se meta por el país. Me empezaron a felicitar, a mí no me daba la cara para decirles que no tenía nada que ver, que había ido a repartir tarjetas, pero bueno, después me sentí tan... Por un lado me sentí mal, por otro lado dije, che, hubiese estado bueno que la felicitación sea genuina. O sea que cuando a los 2 días de casualidad me ofrecen sumarme al sector público con Macri, me agarraron débil. Traté de poner de excusa a mi mujer, entonces traté de convencer a mi mujer. Le digo, mira, me ofrecieron esto, pero me parece que no corresponde. Tengo que dejar el estudio, es menos plata. Y mi mujer me dijo, de ninguna manera tenés que aceptar, es por el país. ¿Te parece? Sí, me parece, así que tuve que aceptar. A los 4 días estaba yendo en un avión a Israel a aprender del Startup Nation, volví, me fui a Silicon Valley y ahí empezó una carrera en el sector público, fue increíble. Así que ahí arranqué y cuando terminamos, bueno, pues vino el mundo de la inversión. Oye, de tu experiencia, fuiste director general de Emprendedor de la Ciudad de Buenos Aires, estuviste ahí metido en desarrollar este ecosistema, que más encima el de Argentina era uno de los más pujantes de Latinoamérica en ese momento. ¿Qué cosa tú crees que puede hacer bien el Estado y en dónde es mejor que no tocara temas de emprendimiento? Es la primera pregunta que me hice y que hice a mi grupo de amigos cuando me ofrecieron. O sea, la primera respuesta fue, bueno, pero ¿tiene algo para hacer el Estado o mejor nada? La verdad es que cuando yo estaba en el sector privado siempre querías al Estado lo más lejos posible, que no se metiera, que no entorpeciera. Me cambió un poco la mirada cuando fui a Israel. Y ahí dije, bueno, hay cosas en las que en países en vías de desarrollo puede el Estado acelerar procesos y ayudar. Sí, es verdad que hay un montón de casos donde se ha metido y mal, ¿no? Hay un libro de la persona que para mí más sabe de esto en el mundo, se llama Josh Lerner, es un profesor de Harvard, que escribió un libro que se llama Boulevard of Broken Dreams, como la canción de Green Day, y pone todos los ejemplos de mala política pública donde el Estado se metió y distorsionó, porque generó grantpreneurs, o sea, o concurseros, como dicen en Colombia, o sea, emprendedores que solamente viven de subsidios, o porque distorsionás y le competís en desparejo al sector privado. Pero después hay muchos casos en los que sí es positivo. Y eso fue lo que intentamos implementar. Seguro hay un aspecto de desregulación y de simplificación. La mayoría de las leyes están pensadas para la gran corporación, que tiene un ejército de abogados o de contadores o de gente que puede lidiar con esos trámites que el startup no tiene. O sea, desregular, simplificar, seguro. Y después hay un tema discutible de incentivos fiscales y de promoción de la inversión y de coinversión, ¿no?
Ahí lo que en general no ha funcionado en el mundo, y en Argentina seguro que no funcionó, es cuando el Estado se pone a elegir dónde invertir. Porque ahí están todos los incentivos desalineados. Si a nosotros que estamos en esto sabemos que es dificilísimo elegir buenos proyectos y aún teniendo un equipo profesional, todas las herramientas, las posibilidades de éxito son bajas, imagínate si estás en el Estado. Es como, yo no he visto buenos casos del Estado eligiendo winners, eso no lo he visto. Sí he visto buenos casos como en Israel, donde el Estado apalanca la inversión del sector privado. Genera las condiciones. Claro, seguro genera las condiciones. Y en algunos casos, creo que es positivo si puede algún instrumento de coinversión. Por supuesto que es muy difícil encontrar la medida justa. ¿Cuánto apalancás? ¿El 30, el 40, el 50, el 60 es difícil? ¿Cuánto te metés? ¿Cuánta libertad y cuánto confías en el sector privado? ¿Cómo haces para elegir a esos fondos con los que vas a coinvertir? A mí, en el gobierno nos costó un montón, porque los abogados del Estado me decían, mirá, nosotros regalamos la plata o la prestamos, pero invertirla no sabemos lo que es invertirla. Y entonces firmar un LP Agreement por parte del Estado fue un desafío. Me miraban como si yo fuera, no sé, un delincuente más o menos. Pero creo que hay casos positivos de coinversión, que si es que lográs generar que cada dólar que inviertas del Estado genere más inversión del sector público. A veces se da, a veces no. Israel lo logró, ¿no? Y algunos otros países también. Pero eso lo veo, ¿no? Después en algunos casos infraestructura, la federalización, algunos temas de capacitación, hay digitalización del ecosistema, hay cosas en las que sí. Y después hay algunas otras cuestiones que son puramente subsidios, creo yo, pero que hay que ver si en algunos países no estaría bueno para acelerar, ¿no? Argentina, por ejemplo, el ecosistema empezó con muy poquitas compañías, ¿no? Empezó temprano porque dentro de los 80 años de inflación de Argentina hubo algunos poquitos donde hubo estabilidad. Y cuando hubo estabilidad hubo algunos estudiantes que pudieron ir a estudiar a Stanford, a Harvard, a Estados Unidos, en pleno boom de Internet. Entonces cuando volvieron, armaron sus compañías en Argentina. Bueno, pero arrancaron 5, 10, no eran más. Sí. Y de esas fueron... Tienen las puntas de la lanza, tenían... Bueno, obviamente era Wenceslao Casares, Marco Galperín. Sí, era gente muy talentosa, pero sigue habiendo gente muy talentosa, ¿no? Oye, y tuviste harto tiempo en el Estado y después de eso decidiste no seguir haciendo políticas públicas, decidiste no volver al derecho, no hacer consultoría, de hecho consultoría, pero en el fondo mi pregunta acá es Venture Capital. ¿Por qué Venture Capital? Partiste con Marea Ventures, partiste, no sé si fuiste parte como de la organización del ARCAP, pero en el fondo, ¿qué fue lo que viste en ese momento en Latinoamérica que te hizo pensar, sabéis que acá hay una oportunidad y quiero construir un fondo? Bueno, a ver, al estar en política pública estuve 7 años, estuve casi los últimos años de Mauricio en la ciudad como alcalde y después ganó las elecciones, me ofreció seguir ahí como viceministro y estuve los 4 años. Y obviamente analizando mucho los ecosistemas, todos los elementos, qué falta, qué acelera, y vi que el poder que tiene el Venture Capital, que de alguna manera democratiza el acceso al financiamiento para la innovación y que bien entendido el Venture Capital desde sus orígenes siempre fue smart money, o sea, gente que te daba capital pero además te ayudaba. Y entonces me parecía que combinaba un poco todo lo que me gustaba hacer, pero fundamentalmente lo que vi en ese momento, nos empezamos a juntar con un grupo de amigos cuando salimos del gobierno, era pandemia, un momento muy particular de Argentina, mucha gente yéndose de la Argentina, sé que era bastante triste, pero con algunos que nos quedamos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezó como a decantarla, es decir, hay un montón de gente como nosotros que está haciendo inversiones ángeles, mentoreando, que quiere colaborar, que quiere participar, medio desorganizado. ¿Por qué no organizamos y hacemos algo que tenga más impacto y más escala?
porque además vimos que había la necesidad en América Latina de inversión en etapa más temprana y del poder que tiene esa inversión. Sobre todo convencidos que en gran parte el futuro de América Latina tiene que ver con emprendedores. Tenés todas las necesidades, tenés gente talentosa y la tecnología te permite hacer ese catch-up. Entonces fue como convergiendo primero la idea del Venture Capital y después de qué hacer dentro de Venture Capital y con quién. Y al final, después de muchas conversaciones, yo creo que el acelerador fue, o sea, nos juntamos con Sasha, que empezamos a decir, bueno, podría ser, y ahí lo fuimos a ver, dijimos, bueno, vamos a verlo con alguien. ¿A quién le preguntamos? Hay un emprendedor, Patricio Jutard, que yo había sido su abogado, él había armado Mural, uno de los unicornios de América Latina, muy amigo, él además como inversor muy exitoso, había sido el primer inversor de OutZero, el primer inversor de Tienda Nube, de Satellogic. Entonces lo fuimos a ver qué pensaba y si eventualmente invertiría él en un fondo así. Le contamos, me dijo, me gusta, les voy a invertir. Buenísimo. Cuando me estoy yendo me suena el teléfono y dice, che, no solo quiero invertir, me quiero sumar, o sea, quiero dejar Mural, la operación, y me quiero meter en esto, o sea, quiero hacer algo con impacto. Estaba pensando o en política o en algo así, vos política ya probaste, no funcionó, y me quiero sumar. Entonces, con esa validación de Pato dijimos, vamos. Entonces ahí lo fuimos a ver a Marcos Galperín, que también dijo, les invierto, y ahí se empezaron a sumar los demás, y bueno, acá estamos. Y saltándonos ya de lleno un poco a Venture Capital, hablemos un poco, podemos si querés tocar un poco el rol del ARCAP, pero a mí me parece más interesante para esta conversación ver Newtopia en el fondo. Sí. ¿Cuál es el problema del mercado ahí que usted quiere resolver? O partir por algo más simple, ¿cuál es la tesis detrás de la inversión de Newtopia? La inversión de Venture Capital es una cadena, ¿no? Una cadena, no sé si trófica, pero sí hay como estadios que tienen los proyectos. Esos proyectos son muy innovadores, muy riesgosos, no se financian con deudas, sino que se financian con gente que está dispuesta a apostar. Por eso, hasta que logren ese crecimiento. Y nosotros lo que vimos es que en los estadios iniciales faltaba mucha más inversión, que había jugadores, pero que había espacio para sumar un fondo institucional más en el estadio muy temprano. Pero sobre todo vimos que más allá del dinero, ese tipo de proyectos podían, lo hablaba con Ian recién, ¿no? Podían aprovechar también todo el expertise de gente que ya había transitado por eso. Y ese espíritu está en la comunidad emprendedora, de las generaciones anteriores ir ayudando a los que siguen. Entonces, eso es muy argentino, la verdad. Yo lo digo verdad. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención el componente de equipo que tiene el ecosistema argentino. En todos los eventos van los emprendedores, participan, eso yo creo que es algo muy rescatable de lo que ustedes han construido. La verdad es que es increíble eso. Yo creo que en general está en América Latina, es verdad que es muy fuerte en Argentina eso. Pero creo que de a poco se va contagiando a toda la región. Por eso nos gusta juntar a los emprendedores 2 veces por año en Argentina y en Estados Unidos para que pasen tiempo juntos de todos los países y se va contagiando eso, ¿no? Pero sí, es verdad que estaba muy fuerte. Entonces, desde Marcos Galperín para abajo, todos ayudando a las generaciones siguientes. Eso a los que están arrancando ahora es una ayuda espectacular. Oye, déjame empujar un poquito más en lo específico, sí. Porque estamos de acuerdo en la lectura grande, pero ¿qué es lo que ustedes ven como Newtopia en el fondo? ¿Cuál es la apuesta de mercado cuando partieron? Vamos a pasar ahora en el presente porque creo que han habido bastantes cambios, pero ¿cuál era la tesis de inversión más específica que ustedes tenían, además de buscar los mejores founders y conectarlos, o sea, en el fondo? Básicamente, inversión en etapa muy temprana, o sea, pre-semilla, de emprendedores que estén buscando transformar cadenas de valor. O sea, para nosotros en América Latina está todo por hacer, está todo roto y hay oportunidades de mejora gigantes. Ya las había pre-AI, ahora con AI mucho más todavía. Y además eso lo veíamos incluso como una oportunidad de cooperación bastante virtuosa entre emprendedores y corporaciones, ¿no? Que es todo un capítulo.
Pero sí, veíamos que había la necesidad y la oportunidad de invertir en esos que están recién arrancando, con algo de capital, con el apoyo de la comunidad y que identifiquen esas cadenas de valor. Porque, qué sé yo, cadena de la construcción, educativa, médica, comercio electrónico. En todos esos sectores, América Latina, hay muchas cadenas que están analógicas, ineficientes. El acceso al financiamiento PYME, por ejemplo, es muy bajo. Eso genera también que la creación de empleo que hacen las pymes sea baja. Por supuesto que hay algunas problemáticas de América Latina que pueden disparar que algunos proyectos después terminen expandiéndose a Estados Unidos o Asia. Nos ha pasado con algunas compañías. Pero en sí la problemática de América Latina es lo suficientemente grande. Entonces, ¿Qué tipo de startup tú crees que Latinoamérica puede producir mejor que Silicon Valley, por ejemplo, en esto mismo, en las problemáticas que estamos hablando? ¿Cuál es como, no vamos a hacer el próximo AI Lab probablemente, sí, pero cuáles son los tipos de empresas que acá se pueden construir que quizás allá no sea tan fácil construir, pensando quizás en el mercado de la región? Bueno, te separo situaciones, ¿no? Yo creo que algunas compañías tech globales han salido y pueden salir de América Latina, ¿no? OutZero es un ejemplo. O sea, no sé si alguno de ustedes usa ChatGPT. Si usan ChatGPT, cuando se loguean en ChatGPT están usando tecnología latinoamericana, ¿no? El OutZero es una compañía de América Latina. Mural lo mismo, Satellogic de América Latina. O sea, sí es verdad que en todos hay un componente, si querés, de creatividad o de buscarle la vuelta que encuentra, si querés, lo mejor de los dos mundos. Nos pasó ahora en Silicon Valley que conocimos a Víctor Cárdenas de Slash, no sé si lo conoces, es un emprendedor venezolano de 24 años. Le armó una fintech para Estados Unidos, que ya levantó una serie C, vale $1.500 millones. Un animal. Y él te lo dice claramente, o sea, viniendo de Venezuela, donde estaba todo roto, muy difícil hacer negocio, financiarse, llegó a Estados Unidos y enseguida encontró nichos. Y de hecho al principio era rarísimo el proyecto. Él financiaba a vendedores de zapatillas. O sea, imagínate, o sea, encontró un súper nicho, long tail, pero se especializó en encontrar esos nichos donde una fintech puede financiar donde nadie más financia. Y él lo explicaba, para mí fue el aprendizaje de América Latina lo que me permitió esto. Entonces, ese es un ejemplo. Después, por supuesto que me cuesta no hablar de compañías que conozca mucho, ¿no? O de compañías del portafolio, pero lo que han hecho los chicos de Human a mí me encanta, por ejemplo. O sea, es verdad que la problemática es global, la que ellos atacan, que son los frontline workers, digitalizar a los operarios, pero sí es cierto que el caldo de cultivo para que se genere esa compañía claramente estaba en nuestra región, ¿no? En compañías donde los operarios y la mano de obra estaba totalmente fuera de la digitalización y ellos encontraron la oportunidad de hacer algo que los comunique, los empodere y los digitalice. Ese es un ejemplo que a mí me gusta. Y después hay otra, pero que es más que nació en América Latina, encontrándole la vuelta, hackeando un proyecto de tecnología de Estados Unidos y que hoy ya está atacando un mercado americano que es Intuitivo, ¿no? Que son los que hacen infraestructura de AI para el unattended retail, ¿no? Están en la fábrica de Tesla y varias cosas más. Yo lo que veo en ese patrón es la creatividad que tienen los emprendedores latinoamericanos, la resiliencia, el lograr hacer muchas más cosas con menos, son masters of scarcity y también los fondos de América Latina son acordes con eso, ¿no? ¿Dónde tú crees que hoy día están las oportunidades más subestimadas de Latinoamérica hoy día en el mercado? Porque en el fondo vivimos el boom del 2020, el 2021,
Parte de eso fue espuma y parte fue resiliente y se ha demostrado en el fondo que hay empresas que quizás no tuvieron que guardarse un tiempo y mantenerse. Y hoy día está todo, por supuesto, la palabra de los últimos 4 años ha sido inteligencia artificial, pero ¿dónde cree hoy día que hay oportunidades que estén subestimadas en la región? No, yo no sé si están subestimadas, pero sí creo que muchas cadenas de valor, desde el racional, tenía todo el sentido que se digitalicen, ¿no? Pero la implementación estaba siendo muy difícil. Hoy con inteligencia artificial sí estamos viendo varias cadenas de valor que logran digitalizar y una vez que digitalizás puede empezar a ver, por ejemplo, un play de financiamiento de esa cadena de valor. Y lo que era, por ejemplo, crédito comercial, abrir el juego a fintechs, a banca para que haga financiamiento ahí. En los distintos sectores, en el sector de la salud, en el sector de la construcción, en el sector de la educación. Es como que, no sé si es subestimada, pero sí hubo varios intentos, mucha frustración, ¿no? de hacer cosas con ese sector, entonces muchos dejaron de prestar la atención y bajaron los brazos. Yo creo que ahora hay una oportunidad real de hacer cosas ahí, ¿no? Proyectos para digitalizar el sector educativo hay desde el 2099 y la construcción lo mismo, el agro. Hasta ahora eran pocos los que lograron escalar. Ahora yo estoy viendo posibilidades reales de hacerlo. Y después hay otros que tienen, o sea, no es que estaban subestimados, uno sabía que tenían mucho potencial, pero lo estábamos explotando poco, como es el sector de la economía creativa. Ahí América Latina se destaca, pero en general costaba armar compañías, eran más individuos que hacían cosas. Bueno, hoy de a poco empieza a haber algunos startups o compañías en el sector de la economía creativa. Pasando un poco más a lo micro, porque esos son como los sectores. Cuando tú ves un emprendedor, te invierten en pre-seed. Aquí el emprendedor es el 90% de la inversión. No te va a pedir que nos compartáis tu criterio de evaluación muy grande, pero sí te va a pedir que sea algo que sea específico a usted de tu aprendizaje, de su experiencia, algo que sea quizás no tan evidente. ¿Cuál sería para ti un green flag y un red flag cuando te ves con un emprendedor que puedes compartir con nosotros? Buenísimo. Ahí hay veces que uno arranca analizando la oportunidad, ¿no? Tiene que ser, el tamaño de la oportunidad tiene que ser grande, porque si no es grande el tamaño de la oportunidad, es difícil que sea invertible por un VC, o sea, que pueda llegar a tener ese crecimiento que justifique los economics o el power law de un VC. Y no son un montón, no son tan evidentes o fáciles las oportunidades de billion dollar markets en América Latina. A veces cuesta un poquito. Pero siempre hacemos doble clic sobre eso. Hay veces que está claro y hay veces que está no, que no está claro. Si no está súper claro, no es un no, porque entra el análisis del emprendedor. Ahí hay algunas cosas que son más objetivas, se pueden medir, otras que no. Por ejemplo, ¿qué es el fire in the eyes? Que uno busca, es difícil de medirlo, pero cuando uno está frente a un emprendedor, ¿lo ve o no lo ve a eso? Entonces, si este tipo se le va la vida en este proyecto, ¿va a aguantar todas las piñas que hay que aguantar o no lo va a hacer? O sea, el famoso grit. Eso es difícil de medir, pero tiene que estar. Porque uno ya ha visto, sabes que es dificilísimo, que va a pasar por un montón de pruebas y si no lo tiene, lo más probable es que a la primera de cambio, a la primera oportunidad, venda la compañía, que está buenísimo, pero para los economics de un fondo no sirve que eso suceda, ¿no? Después los temas de dinámicas en el equipo. Muchas veces uno ve si entre los co-founders hay una relación virtuosa, más allá de las personalidades y que seguro hay fricción, o si van a terminar las piñas y eso termina mal, o si los roles están mal. A veces que decís el que está de CEO no lo veo de CEO, ¿no? A nosotros en general nos gusta decir las cosas, a veces son más incómodas, pero nos gusta decirlas. Después hay otro tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es el stubbornness. A nosotros los VCs nos encanta aconsejar. Nos encanta opinar o decir cosas porque hemos visto un montón de proyectos y creemos que sabemos un montón. Y entonces cuando te están contando un proyecto te sale naturalmente decir porque viste otro o aconsejar. Entonces si el emprendedor al que vos estás hablando te dice a todo que sí, ese es un recontra red flag, ¿no?
tiene que ser un poco cabeza dura. Porque si no, es que no está muy firme en sus convicciones. Y si no es lo suficientemente cabeza dura, no va a poder romper la pared con la cabeza, ¿no? La diferencia entre ser cabeza dura y ser un terco es muy finita, es difícil, pero un poco cabeza dura tiene que ser. No es fácil encontrar ese equilibrio entre que escuche, pero que después en general se mantenga en sus convicciones. Pero a eso le dedicamos mucho tiempo. Después está el tema del ego, ¿no? Los emprendedores no son gente normal. O sea, no lo son. Si es muy normal, también es un red flag. Tiene que tener un poco de ego, tiene que tener un poco de ambición, tiene que tener un poco de... un poquito de name dropping tiene que hacer. Ahora, ¿cuánto es la cuota justa de eso? Es muy difícil, porque muchas veces te cae mal el emprendedor. Cuando lo ves así, decís, este es un agrandado. Bueno, ese finito de la cuota justa de ego, de ambición, de liderazgo y de ser terco, no es fácil, pero le prestamos, por eso nos gusta analizarlo, que lo vean varios y charlarlo y hacer background check y hablar con quienes estuvieron. En general nos gusta si se conocen, si han hecho cosas juntas, por ahí no un emprendimiento, pero sí algo juntos. No quiere decir que no invirtamos, pero muchas veces esos equipos ensamblados que se acaban de conocer no pasaron, o sea, no tienen cicatrices, no se pelearon, no se arreglaron, digamos, es como... esas son las cosas que vemos en el equipo, ¿no? Y nos va quedando poco tiempo y antes de pasar al cierre, quería hacerte dos preguntas y tratar de ser más específicos para poder contestar, porque me interesa también la audiencia que tenemos acá, es una audiencia que es principalmente corporativo, de family office, de inversionistas. Entonces, ¿qué cosas crees tú que se están haciendo bien? ¿Qué cosas son los errores quizás que está cometiendo en la relación del mundo corporativo con las startups? Buenísimo. A ver, voy a tratar de ser breve porque sé que me lo has pedido. Me quedan un par de preguntas, así que sí. Yo creo que las corporaciones tienen oro, ¿no? Las problemáticas que tienen las corporaciones son oro para los emprendedores, pero no siempre lo saben aprovechar, ¿no? Entonces, por un lado, a los emprendedores les vendría espectacular poder tener un proceso casi de co-creación con las empresas y de validación de la problemática. ¿Por qué? Porque en general el emprendedor identifica que hay una problemática en la empresa, pero no tiene el detalle. Y entonces es importante que valides, digo, a ver, este problema que tiene la empresa, ¿es un problema? Probablemente sí. Ahora, ¿qué orden de problema? Por eso en 1.50 de prioridad de la empresa y está dispuesto a convivir con ese problema la empresa. O no está dispuesto a pagar, cuánto está dispuesto a pagar por alguien que le solucione ese problema o tercerizar la solución de ese problema. Ese dato preciso es clave para un emprendedor. Lo que pasa es que muchas veces esa relación con el afuera, con el startup, no lo hace la corporación con convencimiento. Es muy distinto si la corporación está convencida de hacerlo y surge de adentro, a que si lo ven como una amenaza que viene de afuera, ¿no? Entonces, si el CTO esto lo ve como una amenaza y dice, no, pero esto lo puedo hacer yo, ¿no? O se lo disputan entre las áreas, es todo un tema que hay que trabajar internamente en la corporación para que sea virtuoso esa relación con el afuera. Si no, en general, fracasa. Y el emprendedor no llega ni a darse de alta como proveedor, que ya murió en el camino, ¿no? Pero digo, yo veo que hoy históricamente es el mejor momento. Nunca vi tanta apertura de las corporaciones a trabajar con startups y de los startups a trabajar con corporaciones. Hay menos desconfianza, hay más hay canales de diálogo y hay más cosas que se están haciendo. Sí, y esto es no lo hemos chequeado antes, así que no sé qué pensás vos, pero en muchos casos yo he visto que se pone el carro delante del caballo, ¿no? Para que una corporación invierta en una startup con el que está viendo si hace cosas, mis recomendaciones en general es primero validar que efectivamente vas a poder hacer cosas y que va a haber un acople virtuoso. Y después, en todo caso, si va a haber un upside, invertir. Pero no al revés, salvo que tomes la decisión de invertir
y no estés apurado porque sucedan cosas. Y decís, voy a invertir ahí porque quizás a lo largo del camino se van a juntar, fenómeno. Pero si porque invertiste y va a haber una presión para hacer cosas que jueguen contra, hay que tener cuidado, digamos. Yo empezaría al revés. Oye, una pregunta que es imposible evitar en cualquier conversación de Venture Capital en Latinoamérica, el tema de los exits. Sí. En el fondo, yo personalmente soy de las personas que piensan que si hay éxito en Latinoamérica para las buenas empresas, no para todo el mercado. Claramente no tenemos un mercado como el de Estados Unidos, pero ¿qué tiene que pasar o cómo ves el estado actual y qué es lo que tiene que pasar en Latinoamérica para que se acelere? Hubo algunas ventanas de liquidez en América Latina. OutZero se vendió por 6.500 millones de dólares. O sea, Mural se vendió por 2.500 millones de dólares. Y hubo varias compañías más. Es verdad que después, cuando estaba empezando a crecer esa ventana, se cerró, vino el bear market. Yo creo que por la evolución del ecosistema van a volver esos exits. Ya estamos teniendo actividad en secondaries como no hemos tenido nunca. Empieza a haber dentro de las rondas ya también algunos eventos de liquidez. La actividad de M&A está que arde, o sea, cada vez más M&A. Como dato interesante, hoy día Estados Unidos, el mercado secundario es el doble que el 2021. Bueno, ahí tenés. Después, por supuesto, podés discutir el descuento, ¿no? Pero por lo menos tenés una opción. Empezamos a ver consolidación, empezamos a ver M&A y van a llegar los IPOs. O sea, este año que viene, un par de compañías brasileras van a salir, tenés alguna que otra colombiana, quizás un poquito más adelante alguna que otra argentina. Es verdad que no es un fenómeno aislado de América Latina. Nos mataste. ¿Qué? No. Y seguimos, si querés sigo. Si querés sigo. Bueno, a ver, puede ser, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, bueno, no, acabo de estar con un emprendedor que la sí, rompe. Para mí se está metió perfecto. en poco tiempo, con el que hablé recién, de Chile. Pero, por supuesto, de vuelta, no es un fenómeno aislado. Tiene que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Con la salida a bolsa de estas grandes, primero se despejan incógnitas, vuelve dinero al mercado, va a haber inversión. Es verdad que es recontra discutible si muchas de esas mega rondas son venture capital o no, o es más mercado, pero empieza a destrabarse el mercado de IPOs. Pero ¿no? en Estados Unidos se está dando un fenómeno que es global, pero Estados Unidos siempre es como la punta de la flecha en esto, que las empresas están manteniéndose privadas por más tiempo, existen más financiamiento, ya se nos está acabando el abecedario con las rondas de capital de las empresas. Y esto está generando lo que comentaba recién, que hay hoy día el mercado de secundarios privados muy grande. Creo que SpaceX fue uno de los ejemplos grandes que estuvo en el mercado privado, Palantir, muchas empresas como esa. Pero igual va marcando una tendencia que probablemente el IPO siempre va a ser el gold standard que se busca, pero tiene que existir también ventanas intermedias, mercados secundarios. ¿Por qué? Porque las empresas, incluso las que hacen el IPO, si antes el horizonte era 10 años, hoy día es 15. Sí. Bueno, ahí lo que estamos viendo incluso es cada vez más startups que están generando soluciones para acercar al público retail a inversión en secondaries. O sea, cada vez más el crecimiento del mercado de alternativos de inversión privada. Entonces, se está generando una instancia no pública intermedia de inversión en estas compañías que le va a ayudar a dar liquidez, ¿no? Después, por supuesto, hay incertidumbres geopolíticas, pero yo creo que América Latina tiene una oportunidad espectacular ahora, por un montón de motivos. Está revolucionada Argentina ahora porque está Peter Thiel viviendo en Argentina. Y más allá de los chismes, los datos de color, pero es una gran noticia que Peter Thiel esté en América Latina, porque está mirando cosas y es, yo creo, el primero de muchos. O sea, vemos cada vez más movimiento de gente viniendo para acá. Entonces, de alguna manera, el mundo, creo, está generándonos una oportunidad de oro para nuestra región. O sea, tenés gente hiper talentosa, tenés todos los problemas todo por resolver. Y además con AI
O sea, estuvimos hace poquito en Silicon Valley con varias compañías del portafolio, visitando fondos, ahí me charlaba con algunos que estuvieron. Todos los fondos de Silicon Valley diciéndonos lo mismo, o sea, hay mercados friccionados, con mucha carga operativa, ideales para proyectos que emprendedores sepan encontrar de casos de uso de AI, ¿no? Para hacer eso. Así que yo estoy entusiasmado, ¿no? Perfecto. Oye, ahora cerrando, ya estamos casi en el tiempo, tengo una serie de preguntas cortas, de una frase, respuesta. Perdón que sea tan No, charleta. no, Tengo 6 hermanas, 4 hijas, 7 cuñadas más. Entonces mi vida fue una vida de silencio, ¿no? Cuando me dejan hablar, arranco y no paro, digamos. Antes sí me decía, ajá. La idea era esa, pero esta idea es como un bullet final. Un consejo para un emprendedor que está levantando hoy día capital en Latinoamérica. Que identifique algún problema con el que tenga algún attachment personal. Incluso le diría bueno, seguro que se meta full en AI, ¿no? O sea, hoy la velocidad que estamos viendo de los startups nuevos, de generación de producto y de salir al mercado de validación es realmente alucinante. Eso es como obligatorio, ¿no? que esté con eso. Pero después que se fije ya como te decía antes, hay un montón de mercados o de cadenas de valor que históricamente trataron los emprendedores de capturar y que la mayoría fracasaba. Y nos pasa también a los VCs, ¿no? Muchas veces te venían a venir a vos, che, tengo un proyecto para hacer esto y ya lo habías escuchado 200 veces a eso, ninguno funcionó, entonces la tendencia natural es decir, bueno, si no funcionó antes, ¿por qué va a funcionar ahora? Bueno, yo estoy viendo muchos casos en los que sí. Hay muchos que por supuesto no son sexys, pero ahí buscaría oportunidades, ¿no? Bueno, un consejo para un inversionista entrando a Venture Capital en Latinoamérica. Que disfrute el camino. Si no, se le va a hacer muy largo. Es un activo ilíquido que hay que tenerle paciencia, que es espectacular si lo sabes aprovechar el camino, las relaciones, el aprendizaje. Si te vas a sentar a esperar únicamente, se te va a hacer muy largo, la vas a pasar mal vos y la va a pasar mal el fondo. Un consejo para un corporate que quiere trabajar con startups, balanceando lo que es procurement con lo que es la propuesta de valor, la velocidad del ecosistema. Que lo vean como una gran oportunidad y que lo vean también como una herramienta de atracción de talento para la corporación. O sea, las personas de tu corporación a las que le asignes trabajar estas cosas van a estar entusiasmadísimas de trabajar en tu compañía y te van a ver como una compañía que estés trabajando en innovación y metiéndote, ¿no? Que se puede hacer desde adentro, sobre todo si les mostrás y les haces ver el oro que tienen en las problemáticas y lo que le pueden aportar a los startups. Y un consejo para un family office que quiere exponerse a Venture Capital en Latinoamérica. Además de invertir en Utopia. Además de invertir en Utopia. No, a ver. El impacto que puede tener Venture Capital y emprendimiento que está teniendo, pero sobre todo que puede tener en la región es gigante. Y sí, puede ser que quizás no esté tanto en esa preocupación, pero en general con todos los family offices que hablas, el tema propósito y qué país o qué región le quieren dejar a sus hijos o las generaciones que siguen, está. ¿No? Es verdad que si uno quiere ser negativo sobre América Latina tiene un montón de argumentos y es mucho más fácil ir a invertir en Anthropic. Pero si quieren hacer algo que tenga impacto, y créanme que además es un muy buen negocio, Venture Capital, hay muy buenos managers en América Latina, hay todo por hacer. Y además, cuando en muchos años se pregunten qué estaban haciendo hoy, poder decir yo sí estuve y formé parte de la oportunidad histórica de la región. Ya. Y esta es la última pregunta. Tuviste una carrera muy especial, fuiste consejero de startups, estuviste en las políticas públicas, has estado en la parte también de armar la ARCAP, la Asociación Argentina Venture Capital, has sido inversionista en fondos, trabajado con emprendedores. Mira que jodida la pregunta que te voy a hacer. Pero si pudieras apostar... ¿Quién gana el mundial? No. Si pudieras apostar por una cosa que cambie el futuro del emprendimiento en Latinoamérica, ¿qué sería?
por una cosa que cambie el futuro de América Latina, Si pudiera apostar, ¿qué sería? Y a ver, parte de la misión en la que estoy es en tratar de convencer a más familias que apuesten por América Latina. O sea, sé que cuesta, pero si algunas familias más, de las familias maravillosas que hay en la región, con historias emprendedoras espectaculares, que empezó el abuelo, el bisabuelo, ya son grandes emprendedores. Si logramos que algunos de ellos apuesten por el talento de la nueva generación de América Latina, la diferencia es gigante. O sea, lo primero que tenemos que empezar a creer en América Latina somos nosotros, ¿no? Eso es lo que me parece que todavía falta. O sea, el talento está, los problemas están, los managers están, falta, creo, un poco más de ese convencimiento, que además no es solo dinero, o sea, tienen un montón de conocimiento empresario que pueden ayudar además a los emprendedores. Esa es la evangelización en la que estoy ahora, es sobre todo eso, tratar de convencer a más familias, entendiendo el momento histórico en el que estamos. O sea, tenemos una oportunidad increíble que no la podemos dejar pasar. Muchas gracias, Mariano. Bueno, eso es todo.